Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química y hoy vamos a estudiar los diferentes tipos de enlaces químicos. Vamos a hacer una comparación entre los diferentes tipos de enlaces, ver cómo funciona cada uno y cómo ello explica las propiedades de cada uno de los compuestos. Así que lo primero que hay que decir es que tenemos tres tipos de enlaces principalmente en química: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Así que vamos a ver cuáles son las propiedades de estos tipos distintos de enlaces y cómo justifican pues las características de los compuestos en general. El enlace iónico, como bien dice el propio nombre, se trata de enlace entre iones. Como ya sabemos, los iones son de dos tipos: cationes y aniones, es decir, con carga positiva, cationes, y con carga negativa, aniones. Entonces, ¿cómo van a interaccionar estas cargas positivas con las cargas negativas? Pues por fuerzas electrostáticas. Igual que un imán positivo se junta con el negativo, pues las cargas positivas y negativas también se atraen. Y es por esta fuerza electrostática por la que se juntan los compuestos iónicos. Por otro lado, los compuestos covalentes se forman a través de compartir electrones. Si tenemos, por ejemplo, la molécula de HCl, el hidrógeno tendría un electrón en la capa de valencia, el cloro tendría 7 electrones en la capa de valencia, así que el enlace covalente en este caso se formaría por compartir estos dos electrones, de modo que ahora cada uno cumple lo que se llama la regla del octete. En estructuras de Lewis no vamos a entrar muy a fondo en este vídeo, puesto que ya tenemos un vídeo específico hablando de ello en el canal, pero el concepto importante es que aquí estamos haciendo enlaces covalentes y esto tiene una implicación muy importante que ahora después veremos, ¿vale? ¿Qué pasa en el enlace metálico? ¿Cómo se forma? El enlace metálico es el que sucede, por ejemplo, cuando tenemos un bloque de hierro o un bloque de aluminio, cualquier metal, en el cual tan solo hay un elemento, que sería el hierro o el aluminio, pero entre todos ellos están unidos. ¿Y cómo se explica esta unión? Pues básicamente es que tenemos todos los núcleos de los átomos de hierro, o los átomos de aluminio, o la aleación, el metal que sea, y entre todos ellos se están moviendo los electrones con total libertad por esa red de átomos del metal. Esto hace que esas interacciones entre esos electrones y los protones haga que todo esté unido y forme un único bloque. Así que este es el concepto básico tras el enlace iónico, covalente y el metálico. Así que todo esto entonces, ¿cómo va a influir en la estructura de los compuestos? En un enlace iónico, como decimos, pues tenemos cargas positivas y cargas negativas. ¿Esto qué implica? Pues que si hay más cargas positivas y más cargas negativas en el medio, como es lo normal, imaginaos por ejemplo el cloruro de sodio, la sal de la cocina, sal de mesa, vaya, sal para cocinar. Ahí no solo tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro, pues tenemos muchos. Entonces, ¿cómo se van a organizar? Pues las cargas negativas, por pura interacción electrostática, se van a poner alrededor de las cargas positivas, pero es que luego las cargas positivas también se van a poner alrededor de las cargas negativas y así podríamos estar continuando prácticamente infinitamente. Podemos poner aquí otras cargas negativas e ir repitiendo esto en el espacio todas las veces que queramos. Entonces, ¿esto en qué deriva? Pues en que las sustancias que son iónicas acaban dando lugar a redes. Y en este caso yo lo he puesto todo sobre el plano del papel, pero esto evidentemente se repite también en vertical. Es decir, aquí encima de esta carga positiva habría otra negativa y aquí encima de esta negativa habría otra positiva. Es decir, en la vida real existen las tres dimensiones. Entonces tendríamos una capa encima de otra, así que realmente tendríamos redes tridimensionales de esas cargas estabilizándose todas entre ellas. Entonces, ¿qué diferencia hay principalmente con los compuestos covalentes? En el compuesto covalente tenemos un enlace por compartición de electrones de un átomo con el otro. Esto implica que vamos a tener unidades moleculares individuales. Aquí ya no vamos a formar una red como pasa aquí. Por ejemplo, en el caso del HCl, pues tendremos un hidrógeno enlazado a un cloro, y como cada átomo está a gusto ya con sus electrones y su octete completo, no va a tener necesidad de formar un enlace con otra molécula igual. Entonces, estas moléculas pues no van a formar esas redes tridimensionales y las vamos a tener, como hemos dicho, por unidades sueltas en el mismo sitio, como por ejemplo pasa también con la molécula de agua, porque está formada por enlaces covalentes, entonces pues las tenemos sueltas la una de la otra. Eso, entre otras cosas, explicaría por qué el agua es líquida mientras que la sal de mesa es sólida. Aquí se forman redes y en el agua no, a temperatura ambiente. Y en el caso del enlace metálico, lo que tenemos es pues un
una estructura de nuevo ordenada donde tenemos las bolas, las esferas que representarían a cada átomo unidas de la manera generalmente más compacta posible, donde los electrones van a ir moviéndose con total libertad a lo largo de toda la estructura metálica. Entonces, en el enlace metálico, si bien tenemos la misma estructura tridimensional donde todos los átomos están colocados, empaquetados en redes tridimensionales, lo mismo que pasaba en el enlace iónico, en este caso no tenemos iones propiamente dichos, no tenemos cargas positivas y negativas, sino que todos los átomos están en estado neutro, pero compartiendo los electrones todos con todos. Así que ahora que ya hemos visto los 4 tipos de enlaces y cómo son las estructuras de cada uno de ellos, vamos a ver pues en qué se diferencian las propiedades de cada uno de estos tipos de compuestos, los iónicos, covalentes y metálicos. Lo primero que voy a dar es una regla general que nos va a permitir identificar cuando tenemos un tipo de enlace iónico, covalente o metálico. Como digo, es una regla general, tiene sus excepciones, pero en la gran mayoría de los casos nos va a servir bien. Entonces, la tabla periódica tiene 3 trozos principales. Vamos a marcarlos. La zona azul, que engloba todos estos elementos, y el hidrógeno, que serían los no metales. La zona naranja, que serían los semimetales. Y el resto de la tabla, que serían los metales. Pues bien, por norma general, los enlaces entre no metal y no metal son covalentes. Por norma general también, los enlaces entre metal y no metal son iónicos. Y también por norma general, todos los enlaces entre metal-metal son metálicos. Así que ya sabiendo esto, sabiendo cómo identificar qué tipo de enlace tenemos, vamos a ver pues las propiedades que tiene cada uno de ellos. Así, cuando nos den un compuesto como por ejemplo el cloruro sódico, sabemos que tiene sodio, que es un metal, cloro, que es un no metal, así que estaríamos dentro de los iónicos y podríamos saber a partir de ahora las propiedades que tiene. Como hemos visto, las interacciones que tienen son interacciones muy fuertes, interacciones entre cargas positivas y cargas negativas, todas ellas muy apelotonadas. Entonces esto le va a dar lugar a altos puntos de fusión y ebullición. Por otro lado, como todas las estructuras están separadas en capas cuyas cargas son opuestas, es decir, fijaos que en esta capa de abajo y en la capa de arriba las cargas se alternan, negativo, positivo, positivo, negativo y así todo el rato, van a ser estructuras muy frágiles, porque en el momento en el que yo le dé un golpe y esta capa de arriba se desplace un poco con respecto a la de abajo, tendré en ese momento una negativa enfrentada con otra negativa, entonces va a haber muchas repulsiones y las capas van a tender por sí solas a separarse. Entonces son compuestos frágiles. Por otro lado, son compuestos normalmente solubles en agua. ¿Por qué? Pues porque esas cargas positivas pueden verse solvatadas por las moléculas de agua alrededor de esta, al igual que las cargas negativas. Entonces, esto hace que se estabilicen en disolución y que sean fáciles de disolver. Y por otro lado, en cuanto a conductividad eléctrica, cuando nosotros tenemos una disolución de agua en la cual tenemos cargas positivas y negativas, aquí en este sistema las cargas pueden moverse dentro del líquido de un lado para otro y esto implica que va a poder conducir la electricidad. Al fin y al cabo, la electricidad son cargas en movimiento, así que mientras pueda haber cargas en movimiento vamos a tener conductividad de electricidad. Así que los compuestos iónicos van a ser conductores en 2 situaciones. Cuando estén en disolución, entonces podrá haber movimiento de cargas, y lógicamente cuando estén fundidos. Cuando tengamos un compuesto iónico fundido, al tener movilidad los iones, pues porque está en estado líquido, pues entonces vamos a poder también dar lugar a conductividad. Así que va a ser conductor en disolución y en estado líquido. Por otro lado, los compuestos covalentes. En este punto tenemos un amplio abanico de posibilidades. Aquí el concepto de base es que como tenemos unidades moleculares totalmente independientes la una de la otra, lo que nos va a influir a la hora de saber las propiedades es cómo es cada una de esas moléculas por sí sola. ¿Qué posibles interacciones tendría con otra molécula igual? Esto es lo que se conoce como interacciones intermoleculares.
¿Y qué pasa? Que como hay tanta variedad de moléculas, tenemos moléculas desde 2 átomos, como por ejemplo la molécula de hidrógeno, a moléculas con cientos de átomos, pues yo que sé, por ejemplo un ácido graso, pues las características de los compuestos covalentes son muy diferentes, aunque por lo general se pueden dar una serie de reglas. Los puntos de fusión y ebullición son generalmente mucho más bajos que los compuestos iónicos. Vamos a poner bajos puntos de fusión y ebullición, aunque como digo hay mucha discrepancia y mucha variación entre los propios compuestos. El hidrógeno tiene un punto de ebullición cerca del cero absoluto, mientras que las grasas muchas son sólidas a temperatura ambiente. Así que dentro de los compuestos covalentes vamos a tener posibilidad de tener tanto gases como líquidos como sólidos. Por otro lado, como también tenemos mucha variedad de compuestos distintas, no vamos a poder determinar una solubilidad concreta en agua. Vamos a tener compuestos que sean solubles, compuestos que no. Vamos a poner solubilidad variable. En este punto lo que podríamos decir es que compuestos que tengan una fórmula más o menos similar con las mismas propiedades van a disolver a compuestos que tengan las mismas propiedades. Entonces aquí generalmente es donde entra la regla de semejante disuelve a semejante. Por otro lado, como en este caso son sustancias individuales y por lo general neutras, como por ejemplo el agua, el amoníaco, el butano, todas estas sustancias no tienen separación de cargas en ningún momento y por lo tanto no son conductoras. Y por último, en cuanto a los compuestos metálicos, vamos a ver también sus propiedades. Como es un enlace muy fuerte y como ya la mayoría de vosotros conoceréis por los metales como tal, todos ellos tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Son unas interacciones muy fuertes. Puesto que en este caso tenemos redes tridimensionales, pero no sucede lo que pasaba en los compuestos iónicos. Aquí, al no tener iones, por mucho que yo desplace un plano sobre el otro, nunca va a pasar lo que pasaba con los iónicos, de que se colocaban las cargas en la misma posición. Entonces, en este caso, con los metales, sí vamos a poder deformar fácil los metales, pues como habréis visto en cualquier sitio de herrería, dándole golpes, se puede deformar un metal y cambiarle la forma. Entonces, aquí tendríamos que son maleables, podemos hacer láminas con ellos y también son dúctiles, podemos hacer filamentos con ellos. Por norma general, como no tenemos tampoco ninguna separación de cargas, no son iones, como hemos dicho antes, no son normalmente solubles en agua. Y en cuanto a la conductividad, pues todos sabremos que los metales conducen la electricidad y en este caso es porque, como hemos visto antes, los electrones están sueltos por toda la estructura y, como hemos dicho, la corriente eléctrica no es nada más que el movimiento de cargas. Si esos electrones que tienen cargas pueden ir de un sitio a otro del metal, entonces va a existir la conductividad. Vamos a poder conducir electricidad a través de ese material. Y en el caso de los metales, pues prácticamente siempre sucede. Así que esto sería todo en cuanto a los tipos de enlaces y sus propiedades. El típico ejercicio que se plantearía en esta parte de la teoría sería comparar entre 3 compuestos los puntos de ebullición, los puntos de fusión, indicar si todos son conductores o no. Pero para no alargar más el vídeo, vamos a centrarnos solo en la teoría. Espero que os haya resultado útil, que os haya resuelto las dudas. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. Si te gusta este vídeo, considera unirte al canal. Podrás apoyar este trabajo y disfrutar de las ventajas de ser miembro de Breaking Bad.